Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 841. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos nuevamente. Damos la bienvenida a cada persona que nos escucha, ya sea en vivo o un poco más adelante, en otro momento. De igual manera, les recordamos que somos un grupo de oración que se formó durante el tiempo de la pandemia y que tenemos como propósito el que las personas conozcan a Cristo a través de la oración y el estudio de la Biblia. Vamos hoy a trabajar en el Salmo 108, así que les pido que tengan sus Biblias a la mano. Antes de ello vamos a orar para que ustedes puedan entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Es importante que usted le pida a Dios sabiduría y le pida entendimiento para que sea Él trabajando en su mente y en su corazón. Así que sin más preámbulo, los animo ahí donde usted está, a que se disponga a orar al Señor para que sea de bendición en este momento. Ya usted hizo su trabajo del día, las actividades que tenía que realizar. Dedíquele este tiempo, este espacio de tiempo solo al Señor. Dedíqueselo a Él, enfóquese, no se preocupe por los demás, preocúpese por su propia alma. Empiece a orar. Amado Señor, precioso Salvador nuestro, te agradecemos, mi buen Rey, por esta maravillosa oportunidad, Señor, de reunirnos a buscar tu presencia, Señor, a buscar tu favor. Sabemos, Señor, que necesitamos del alimento de tu palabra, Señor, que necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Señor, de otra manera moriríamos, Padre amado. Si tú nos abandonaras, si tú nos dejaras, esta vida no tendría sentido, Señor. Por eso te pido que nos acompañes, Señor. Queremos pedirte perdón porque no queremos presentarnos ante un Dios santo de cualquier manera. Limpia nuestras fallas, Señor, nuestros malos pensamientos o palabras, Señor. Límpianos. Aun los pecados más graves que algunos tengan, Señor, si ellos se arrepienten, perdónalos, por favor. Ayúdales a entender la gravedad del pecado a quienes se presentan a ti antes de leer tu palabra y estudiarla, Señor. Te pido que me ayudes a transmitir tu palabra con fidelidad, que bendigas a cada persona, Señor, que bendigas a cada una de las personas que nos van a escuchar, ya sea hoy o en otro momento, Señor. Permítenos ser de bendición a los niños, a los más viejos, Señor. Permítenos ser de ayuda a aquel que necesita respuestas, a aquel que tiene dudas, Señor. Permítenos, Señor, llevar a tus pies, a los pies de Cristo, a aquellos que escuchan tu evangelio. Ayúdanos, oh Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer entonces el Salmo 108, que es el que nos corresponde. Salmo 108 dice así: Firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos, gloria mía. Despierten lira y arpa. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu gran amor es tan grande que rebasa los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. Versículo 6. Sálvanos con tu diestra y respóndenos, porque tu pueblo amado pide salvación. Dios ha dicho en su santuario: triunfante repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es mi pueblo y Judá mi cetro de mando. Moab es el recipiente en el que lavo las manos. Sobre Edom arrojo mis sandalias, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu apoyo contra el enemigo, pues la ayuda humana será inútil. Con Dios obtendremos la victoria. Él aplastará a nuestros enemigos. Muy bien, Salmo 108 lo acabamos de leer, es un salmo corto. Es una composición poética y lírica que se centra
principalmente en alabar a Dios, en poner la confianza en Dios, en pedirle ayuda y protección. El escritor expresa en sí una petición por la asistencia divina en momentos de adversidad, ¿no? Es algo que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando leemos algo, solamente tomamos en cuenta el principio o lo que nos interesa de ese escrito que acabamos de leer, porque es una alabanza, él está cantándole a Dios, pero ¿en qué contexto le está cantando? Si ustedes analizan el Salmo, pareciera ser que este hombre se encuentra angustiado y en medio de una persecución, y es en ese contexto que él está cantando, y eso lo cambia todo. Algunos afirman que este salmo fue escrito por el rey David, sin embargo, al estudiar, digamos, tantos salmos como me ha pasado, he aprendido a distinguir ciertas características de estos escritos que me permiten dar luz y entender un poco mejor. Por ejemplo, en este caso, el escritor pareciera no ser David. El capítulo en general habla de alguien que se encuentra en una batalla, probablemente en medio del exilio, porque dice que está fuera de Israel, que se encuentra en medio de otras naciones. Y por eso el escritor dice que en medio de esas naciones cantará al Señor, y más adelante se pregunta si es que Dios los ha rechazado, puesto que ya no los acompaña o no acompaña al ejército de Israel, que sabemos fue derrotado. Y este podría ser un punto a favor también de el rey David, quien luchaba con su ejército, pero aunque no tenemos la certeza total de si fue David o se escribió en tiempo del exilio, lo que sí debemos enfocarnos hoy es en el tema que nos muestra el salmista, y es el comportamiento de una persona en medio de la derrota. Ese es el título de hoy, la derrota, pensando en cómo debemos comportarnos cuando caemos, cuando sufrimos derrotas, calamidades o situaciones difíciles. Les repito, el salmista cantó en medio de esa calamidad. Y les repito, eso lo cambia todo. Porque es muy difícil lograr eso. Es muy difícil cuando nosotros sufrimos derrotas que le cantemos a Dios. Cuando sufrimos problemas, que le cantemos a Dios. Eso es una adoración genuina. Aun cuando debemos entender que si es el caso de que este salmista se encontraba en el exilio, él se encontraba allí también por causa de sus propios pecados. De hecho, ahorita recordaba, hace unos días estaba estudiando Daniel 9, y es impresionante que cuando Daniel empieza a confesar su pecado, su propio pecado, empieza a decirle: Señor, perdona mi pecado y el de mi pueblo, tan pronto él termina esa oración, el ángel del Señor empieza a hablarle a Daniel y a darle toda la profecía. Entonces, fíjense qué importante es. Vamos a ver entonces qué hacer en un momento de angustia como el que estaba viviendo el salmista, o como el que llegó a vivir Daniel en su momento en medio del exilio. ¿Qué hacer en un momento difícil, no? Lo primero es trate de permanecer firme, porque claro, es muy fácil decirlo desde mis palabras, pero cuando a una persona se le está muriendo un hijo, cuando a un padre se le está muriendo una madre, o cuando a un amigo se le está muriendo otro amigo, es difícil, ¿no? Cuando no hay para comer y a pesar de los esfuerzos sigue la escasez, es difícil, ¿cierto? Pero el texto nos muestra que debemos tratar de permanecer firmes. El versículo 1 al 3, mire lo que dice: firme está, oh Dios, mi corazón, voy a cantarte y entonarte salmos, gloria mía. Despierten lira y arpa, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones. Recuerden que estos versículos son las palabras de un hombre que se halla probablemente en un exilio o en medio de una batalla perdida. Por tanto, deberíamos esperar otro tipo de lenguaje, ¿cierto? Tal vez de queja, tal vez de angustia, pero este hombre está cantando. Y tal vez en nuestro caso sería algo muy distinto, pero este hombre mantiene firme su fe y su deseo de adorar a Dios y de cantarle sin importar la situación. Es importante aclarar o mencionar que debemos tener cuidado, porque podría pasarnos que nos volvamos frescos. Es decir, que aún en medio del castigo de Dios, andemos por la vida cantando a Dios, que está enfurecido con nosotros, y nosotros como si nada pasara.
Entonces es algo de mucho cuidado. Cada persona debe revisar de manera personal si la situación que está viviendo es producto de una prueba que Dios ha concedido o es una prueba que usted mismo se ha proveído. Analice eso. No tenga miedo de hacerlo porque es importante. A veces el entender que el juicio que tenemos encima es consecuencia de nuestro propio pecado nos va a ayudar a correr a los pies de Cristo y mantenernos firmes en medio de la prueba, entendiendo que fue nuestra culpa pero que Dios nos quiere ayudar. Entonces identifiquemos el porqué de la prueba que estamos viviendo. Si es el caso contrario, una prueba que Dios permitió soberanamente, pues entonces fortalezcámonos en la fe y aprovechemos el momento para crecer en nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Utilice esa sabiduría que Dios le ha dado para permanecer firme a pesar de las situaciones. Hay que entenderlo de la manera correcta para que de pronto no terminemos renegando del Señor. O de pronto no terminemos obviando lo que es obvio, que Dios nos está castigando. En este caso, nosotros sabemos que siempre vamos a tener caídas, siempre vamos a tener pruebas a nuestra fe. El conocimiento que tengamos de Dios nos dará fortaleza para seguir adelante. La comunión que tengamos con el Espíritu Santo a través de la oración nos ayudará a saber qué decisiones tomar. Y eso garantiza una victoria. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta, porque permanecer firmes en Cristo, a pesar de las circunstancias, garantiza una victoria. Y esa es la parte más importante. Puede ser que esa victoria tarde en llegar, más de lo que nosotros quisiéramos. Puede ser que no haya respuesta aún en años, pero en Cristo la victoria es segura. Quiero finalizar este punto leyendo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, versículos del 4 hasta el 6 dice así: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Ahí está. Si usted está firme en Cristo, está en una roca. Si quiere saber cómo permanecer firme en medio de las pruebas, situaciones y aun cuando caiga por causa de la tentación, si usted quiere estar firme, corra a los pies de Cristo. Él es una roca segura. Permanezca firme a pesar de las pruebas y dificultades. Número 2, reconozca que ha perdido. Es decir, el salmista estaba en medio de una derrota. Y lo que él hace en el versículo 6 es reconocer que ha perdido. Y eso es algo que nos cuesta mucho. Versículo 6 dice: sálvanos con tu diestra y respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Sálvanos con tu diestra y respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Reconozca que ha perdido. Reconozca que está perdido. Por ahí en internet hay un meme que dice que si una mujer actúa de forma extraña y usted le pregunta si está disgustada y ella le dice que no, que está normal, es porque está disgustada. De la misma forma, muchos creyentes y aún los inconversos, si usted les pregunta ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida con Cristo? ¿Qué responden? Estamos bien. Pero ¿cuál es la realidad? Si hablamos con alguien que no conoce a Cristo, esa persona, a pesar de estar derrotado e incapacitado para vencer cualquier deseo o pecado que venga a su vida, no reconoce que necesita ayuda y que está mal. Y si usted me escucha y usted no conoce a Cristo, usted sabe que su vida tiene maldad y pecado.
Esta es la oportunidad para que usted entienda que eso le sucede porque usted está incapacitado y necesita rogarle a Cristo que le ayude a entender quién es usted y todo lo que ha hecho y las ofensas que le ha hecho a Dios. Por sí solo usted nunca lo va a entender. Así como una mujer dice estar bien aunque está disgustada, así también las personas solemos ocultar nuestra verdadera vida espiritual o el estado de esa vida espiritual. Necesitamos que alguien más nos diga. De modo que si algún amigo suyo, consejero, pastor, líder, le dice, noto en usted estas falencias en su vida espiritual, Dios está hablando a su vida para que usted pueda reconocer que está perdido, que está en medio de una derrota. Y si usted quiere salir de ese lugar, necesita primero reconocer la derrota para que Dios pueda trabajar en usted. Y es algo que el salmista reconoció y le dice a Dios, Señor, sálvanos. En el contexto de que ellos eran los elegidos de Dios. Este no es un dato menor. Le está pidiendo, escuchen bien, un hombre que había sido escogido, pueblo escogido, nación santa, el pueblo de Israel. Uno de esos hombres le está diciendo, Señor, sálvanos. Y era del pueblo de Israel. El salmista se sentía perdido, se sentía condenado. Y eso debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra forma de hablarle a Dios, sobre todo cuando caemos de forma estrepitosa. Lo mejor es reconocer que estamos perdidos para no minimizar ni disminuir la gravedad del asunto. Analice su vida. Al día de hoy, ¿usted considera frente a Cristo que su vida es una victoria? ¿O todavía está derrotado por el pecado, vencido por las pruebas, atrapado por este mundo, oprimido por su carne? Si todavía le pasa eso, reconozca que está perdido, que Cristo le ofrece ayuda y salvación. Número 3. Evite ser imprudente. Hemos visto hasta este momento lo que nosotros podemos hacer en momentos de angustia como los que estaba viviendo el salmista. Y lo primero es tratar de permanecer firmes, que es muy difícil. Pero si nos anclamos en Cristo, que es la roca de nuestra salvación, en Él podemos permanecer firmes. Reconozcamos que estamos perdidos, porque de otra manera nunca vamos a buscar ayuda. Y eso también lo hizo el salmista, y Cristo nos llama a entender que estamos perdidos y que necesitamos encontrarnos con Él. Número 3. Evite ser imprudente en medio de las pruebas, dificultades o situaciones o derrotas que usted pueda vivir. El versículo 11 y 12 dice, ¿no eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu apoyo contra el enemigo, pues la ayuda humana será inútil. Repito para que usted mastique lo que está diciendo acá, porque es tal vez la clave para entender todo lo que está pasando atrás. ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Él le está echando la culpa a Dios. Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu apoyo contra el enemigo, pues la ayuda humana será inútil. En este pasaje el salmista se va a los dos extremos. El primer extremo, el de la imprudencia, y el segundo, el de la sabiduría. Al final dice, pues la ayuda humana es inútil, ¿no? Eso es de sabios. Primero afirma que Dios los ha rechazado, pero por el tono de las palabras pareciera que está culpando a Dios. Oiga, Señor, usted nos abandonó, como si fuera culpa del Señor, como si fuera algo injusto que Dios los hubiera dejado. Dios ya les había advertido a los israelitas que iba a llegar un punto donde si llegaban al colmo de la idolatría, al colmo de su maldad, Dios iba a descargar su ira y su castigo sobre estos israelitas y los iba a abandonar sin cometer ninguna injusticia. Porque algunos piensan que si Dios abandona a alguien es una injusticia. No, no, no. Dios no nos abandona porque es misericordioso. Pero si Él quita su misericordia de alguien, Él no comete ninguna injusticia. Lo hace a consecuencia del pecado para que esa persona sea castigado con justicia. Y es algo que debemos entender y por eso debemos entonces evitar ser imprudentes a la hora de hablar con Dios y de entender que lo que nos pasa no es culpa de Dios. Que lo que estamos viviendo no es porque Dios se olvidó de nosotros o porque Dios me está dando un trato
no mejor que el de mi vecino. No, es consecuencia de nuestras acciones. Cuando miramos el versículo 12, vemos una reacción sabia del salmista al final, que como les dije, se da cuenta que si no obtiene la ayuda de Dios, aunque tenga mucha ayuda humana, será inútil. Y si nosotros nos vamos al contexto, que de pronto ustedes no lo conocen, pero yo sí, yo sé que antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio, los reyes de ese tiempo en Judá pusieron la confianza en Egipto y ellos los defraudaron. Esa ayuda humana fue inútil. Los babilonios los conquistaron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando somos imprudentes, porque no solamente culpamos a Dios, sino que buscamos ayuda en el lugar incorrecto. Entonces, en medio de la angustia, tenga mucho cuidado con la imprudencia. En el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo fue traicionado y arrestado, creo que ustedes conocerán la historia, el apóstol Pedro trató con imprudencia en sus fuerzas de liberar al Señor. Pero ¿por qué fue imprudente el apóstol Pedro? Yo pienso que fue un descuido. Yo creo que fue que se le olvidó lo que el Señor le había dicho. Es que el Señor ya les había advertido. Uno de ustedes me va a traicionar. Yo tengo que ser apresado. Yo voy a ser juzgado injustamente. Yo voy a ser asesinado. Voy a ser crucificado. Todo se los había dicho él antes de que pasara. Pero eso tiene que pasar para que yo resucite al tercer día y para dar cumplimiento a las promesas de mi Padre. Eso se los dijo él, ¿cierto? Pero el apóstol Pedro trató en sus fuerzas y con imprudencia de hacer algo mejor de lo que Dios ya había planeado. Y cierro con esto. Mateo capítulo 10 del 47 al 53 nos resume un poco la historia. Mire lo que dice para que evitemos ser imprudentes. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado una contraseña: al que le dé un beso, a ese arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él, con Jesús, extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Eso es lo que pasa cuando uno es imprudente, se gana un regaño del Señor. Y es algo que debemos analizar. Nosotros a veces en nuestras palabras, en nuestra forma de actuar, parece que le estuviéramos diciendo al Señor: no, es que usted esto lo hizo mal, Señor. Es como cuando la persona dice: yo ya no voy a las iglesias porque esos son un montón de hipócritas, eso no hay ninguna iglesia buena. En otras palabras, usted está diciendo: Dios se equivocó. Dios no dejó ninguna iglesia para que uno se pueda congregar. Eso es lo que usted le está, no, ni siquiera se lo está diciendo a los pastores, ni a sus amigos o hermanos que están tratando de convencerlo de que se congregue. Usted se lo está diciendo directamente a Dios: Dios, usted se equivocó. ¿Eso es imprudente? ¿Se da cuenta cómo cada acción, cada palabra que nosotros decimos finalmente va en dirección y es una ofensa a Dios? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con las cosas que nosotros decimos o hacemos, porque no tenemos excusa. Como Pedro no tenía excusa, conocía todo. En el caso del salmista no es diferente. El salmista sabía la razón por la que estaban en medio de esa derrota. Y él le dice: Señor, ¿por qué usted nos ha rechazado? Como si no supiera. Ya no sales con nosotros, pero ¿cómo va a salir con ustedes? Es todo lo contrario. Y es ahí donde nosotros debemos apuntar. Cuando usted sienta culpa en su corazón, no le eche la culpa a Dios de lo que le pasa. Más bien dele las gracias que el Espíritu Santo lo está llevando al arrepentimiento. Arrepiéntase, deje de ser imprudente y busque al Señor con todo su corazón, aún en medio de las derrotas. Oremos a Dios. Amado Dios, precioso Salvador nuestro,
Gracias. Gracias por tu palabra en el Salmo 108, Señor, que nos correspondió hoy. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos alimentas con tu palabra que tiene el poder para transformar, para salvar, tu palabra que tiene el poder para cambiar nuestro entendimiento y nuestra percepción de las cosas. Señor, sabemos que vivimos en un mundo difícil, Padre amado, en un mundo que se dirige al abismo y a la destrucción, Señor. Y en medio de este mundo, Señor, nosotros queremos honrarte y adorarte. Vemos dos facetas en el salmista, Señor. Vemos en este hombre un ser humano normal y natural, pero también un hombre espiritual, pero también un hombre de carne como nosotros, Señor. Enséñanos a través de este hombre que en medio de las pruebas también podemos cantarte, Señor. También podemos alabarte, glorificarte, orar, leer la Biblia, asistir a culto, estar con los hermanos. Aún en medio de la prueba, Señor, debemos estar en una vida espiritual completamente activa, Señor. Eso no lo muestra el salmista. Pero también nos muestra que nuestra carne, Señor, nos puede llevar en medio de la prueba a quejarnos, a hablar mal de ti, Señor, a renegar, a preguntarnos el por qué a un Dios que es soberano. Bendito Dios, cierra nuestra boca, Señor. Que si se abre nuestra boca sea para bendecir, para alabarte, para glorificarte, Señor. Ayúdanos a callarnos cuando vayamos a decir cosas que te vayan a ofender, cosas que vayan a ofender a otros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para cuidar lo que decimos y lo que hacemos, Señor. Bendice nuestra vida, Señor, con santidad, con sabiduría. Quita de nosotros la imprudencia, Señor. Permítenos entender los contextos en los que vivimos cada situación. Ayúdame, Señor, a mí a interpretar en medio de mis pruebas la razón por las cuales las estoy viviendo. Ayuda a mis hermanos, Señor, a analizar la situación que viven para que determinen si es que el juicio de Dios está en sus vidas, si es que Dios está proveyendo una prueba para que su fe crezca, o si es que Satanás está zarandeando a una persona con el permiso del Señor. Que nosotros aprendamos a analizar el porqué de nuestras pruebas nos va a ayudar, Señor, a humillarnos más, a correr más a la roca para permanecer firmes, Señor, a seguir luchando hasta terminar esa prueba que, como dice tu palabra, es momentánea. Ayuda, Señor, a cada persona que me escucha. Transforma corazones, Señor, transforma vidas por el poder de tu Espíritu. Convence a las personas que nos escucharán de sus propios pecados, de que necesitan tu ayuda, de que están completamente perdidos, Señor. Bendícenos, Señor, con salvación. Ayuda a aquellos que nos escucharán y tienen familiares enfermos o que están enfermos. Padre amado, escucha sus oraciones y obra milagros conforme a tu voluntad, milagros para tu gloria, para tu honra, Señor. Milagros que den testimonio de que tú eres el Dios maravilloso, todopoderoso, que controla nuestro cuerpo, que sabe de nuestro dolor, Señor, que está ahí pendiente, que ha prometido un día en el que nuestros cuerpos serán restaurados y glorificados y ya no sufrirán enfermedad, ni muerte, ni traición. Señor, gracias por este día. Gracias por este año. Gracias. Gracias por cada cosa que nos das. Gracias por cuidarnos. Gracias por ayudarnos, por aconsejarnos, por bendecirnos con una iglesia, con pastores. Gracias, Señor. Gracias, ayúdanos a valorar más la iglesia, a valorar más a los hermanos, a valorar más el estar en comunión contigo, el no estar en pecado continuo, Señor, el haber abandonado nuestra maldad, nuestro mal camino y estarnos aferrando a ti cada día, Señor. Ayúdanos a luchar cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, hasta que dejemos de respirar. Bendice a aquellos que no te conocen, aquellos familiares míos que todavía luchan porque no tienen fe, Señor. Te pido que los ayudes, que les muevas su corazón, que les ayudes a entender su destino, que les ayudes a entender que están perdidos, que necesitan ayuda, que están en una derrota espiritual total. Ayuda a mis familiares, cuñados, suegra, hermanos,
primos, tíos, Señor, a todos nuestros amigos cercanos. Trae salvación a mi barrio, Señor. Te clamo por mis vecinos, te clamo por mi pueblo, por mi Colombia, por nuestros niños, Señor, que viven en un mundo caído, en un mundo pervertido, Señor. Cuida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, guarda de nuestros viejos, Señor, de aquellos que sufren el abandono de sus propios hijos, Señor. Por favor, ayúdanos a ser un mejor país, un país que te glorifique. Levanta a las iglesias, los pastores, los líderes, para que hablemos de ti, Señor, en todo tiempo, sin importar las circunstancias, que te adoremos, aun en medio de la escasez y la prueba. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre en el que se doblará toda rodilla de lo que hay abajo en la tierra, en las aguas, arriba de las aguas, en la tierra. Toda rodilla se doblará delante de ti, confesará que tú eres el Señor, mi Dios. Permite que hayan conversiones, Señor, que al escuchar estos temas haya transformación en las vidas. Ayúdanos a orar como a ti te agrada que oremos. Dirígenos en cada oración. Habla a cada corazón, Señor. Fomenta la santidad, Padre mío, y ayúdanos a seguirte hasta el fin, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias mis queridos hermanos y amigos, que Dios los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, hasta otra ocasión estaremos conectados. Que estén muy bien.